y yo no creo que haya un contratista privado, sobre todo del grupo BlackRock, que es el que controla realmente los fondos de inversión en este país, que tenga ganas de decir, ya me voy. Acuérdense ustedes que Iberdrola muchas veces empezó a chillar diciendo de que es el colmo, el Estado mexicano me está persiguiendo. ¿Alguien de ustedes sabe si Iberdrola ha retirado inversiones en México? No ha retirado un solo euro. Y Iberdrola además es una empresa prácticamente controlada por el grupo BlackRock, ni siquiera es ya una empresa española. Formula el diputado Cuauhtémoc Ochoa del grupo parlamentario de Morena y va dirigida a Mónica Rodríguez. De los casi 2.500 municipios del país, únicamente alrededor de 800 pagan puntualmente la electricidad que consumen. Si derivado de las condiciones actuales del sistema eléctrico nacional desapareciera la Comisión Federal de Electricidad, ¿qué harían los privados frente a atrasos y adeudos en el pago de electricidad de los municipios? ¿Tendría el sentido social para llegar a un acuerdo con quienes se atrasen en el pago y seguirles proveyendo electricidad? ¿O simplemente le bajaría el switch e interrumpirían el suministro, afectando la prestación de diversos servicios públicos? Tiene hasta 3 minutos para contestar. Muchas gracias, diputado Cuauhtémoc, por la pregunta. En primer lugar, yo contestaría lo siguiente: la CFE no va a desaparecer. La CFE no es únicamente CFE Generación, está compuesta de CFE Transmisión, Distribución, Suministro Básico, Suministro Calificado, Suministro de Último Recurso. El hecho de que CFE pierda alguna parte de su porcentaje de generación que inyecta a la red no significa que CFE va a desaparecer. En la Constitución, como está actualmente, CFE tiene el control absoluto de la transmisión y la distribución. Por lo tanto, los privados no pueden participar, no le pueden quitar ese segmento a la CFE. Ahora bien, dicho esto, la siguiente aclaración es: el servicio al que se refiere la pregunta, el servicio público de electricidad, se paga actualmente a través del suministro básico, y en este momento únicamente CFE proporciona el servicio de suministro básico. Entonces, en primer lugar, CFE no va a desaparecer. En segundo lugar, CFE es la que proporciona el servicio de alumbrado público que se cobra a través de los municipios. Aquí los privados no tienen intervención, no tienen la facultad de cobrar ese servicio, salvo que sea el caso de que alguno de los municipios haya decidido ser un usuario calificado, tenga contratado a un suministrador calificado, y en ese caso lo hizo para obtener mejores precios o mejores condiciones para el servicio del alumbrado público. Es decir, las empresas de generación de electricidad no tienen ningún papel en el cobro del servicio del alumbrado público. Por lo tanto, no podrían, como el diputado mencionaba, bajarle el switch a nadie. Sería toda mi respuesta. Joaquín Rodríguez nos solicita hacer un comentario, tiene hasta 30 segundos, muy puntual, por favor, para complementar esta pregunta. Nada más porque se refirió al servicio de alumbrado público. Yo vengo de un municipio en donde acabamos de rescatar un servicio de público concesionado. Y el servicio se le pagaba a la compañía 14 millones de pesos mensuales, un servicio que a nosotros nos costaba 2. Esto. Muchas gracias a la licenciada Mónica Rodríguez y gracias por la precisión, doctor. La siguiente pregunta es formulada por la diputada Erika Vanessa del Castillo, integrante de la Comisión de Energía del Grupo Parlamentario de Morena, y va dirigida a Francisco José Barnés de Castro. ¿Cuál considera que son las razones por las que algunas de las empresas eléctricas más exitosas a nivel mundial, como Enel o Electricidad de Francia, son propiedad del Estado? ¿Este modelo no es replicable para México? Tiene hasta 3 minutos para contestar, doctor.
Claro que es replicable. Como mexicano, y quisiera empezar sumándome al reconocimiento a la Comisión Federal de Electricidad, al trabajo que ha realizado a lo largo de los años, al esfuerzo para electrificar al país y a llevar electricidad a millones de mexicanos que de otra manera no tendrían electricidad, y a la voluntad y al interés, al compromiso y a la capacidad de los funcionarios o de los trabajadores de la Compañía Federal de Electricidad. Los modelos de Francia y de Italia, de Enel y de Electricidad de Francia hoy en día son exitosos porque tienen una empresa pública que atiende el suministro público, atienden el suministro básico, y es un instrumento del Estado para promocionar o para llegar o garantizar el abasto de electricidad, como lo hace la Comisión Federal de Electricidad de México. Y un mercado regulado en que participan los privados, que generan electricidad, en donde la electricidad de los privados y del sector público se despacha en términos de costos marginales, porque es lo más barato para el país, y de esa manera ganamos todos. Los privados que quieren tener acceso a una electricidad diferente a la que les ofrece Enel o Electricidad de Francia, la pueden obtener a través de contratos con los generadores privados. ¿Y por qué es más barato hacerlo de esta manera? Los cargos fijos que tienen las centrales eléctricas públicas y privadas los tienen que pagar, se despache o no se despache la central. Los costos variables, que son los que se despachan, con base a los cuales se despacha, son los costos adicionales que hay que pagar cuando se genera electricidad. Y por eso el despacho económico es el más rentable para un país, independientemente de la propiedad de las centrales. Las centrales que tenemos en México son de los mexicanos, independientemente si son de CFE unas y privadas las otras. El costo para el país del despacho es los cargos fijos que tenemos que pagar de todas maneras, se despachen o no, y los costos de despachar las centrales. Y si despachamos las más baratas en costo variable por delante, el país paga menos. Si modificamos las reglas del juego y despachamos centrales que son mucho más caras por delante, entonces los mexicanos tenemos que pagar mucho más por la generación de electricidad, independientemente de cómo se reparta después el pastel. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Para completar la pregunta, tiene 30 segundos, y así lo ha solicitado Donatiu Martínez. Adelante. Gracias. Sí, quería hablar de la parte del suministro, que en realidad a los privados no les conviene el suministro básico, no es atractivo en términos financieros, y es por eso que no le entran, no es que no puedan hacerlo. Y es que hay varios pronunciamientos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en donde simplemente pues no puede y no debe cortarse el suministro, y por eso no es que no entran, ¿no? Por ese riesgo. No es, tampoco estamos hablando de que es gente que busca rendimientos financieros y el Estado busca otra cosa a los rendimientos financieros. Por eso es importante la reforma, por eso es importante regresar al Estado la rectoría del sistema eléctrico. Concluya, Gracias. por favor. Okay. Gracias. La siguiente pregunta la formula el diputado Mauricio Prieto Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD y secretario de la Comisión de Energía. Va dirigida al licenciado Humberto Morales. La pregunta es: ¿tienen previsto jurídica y presupuestalmente la manera en que resolverán las cancelaciones de las concesiones? Bueno, eso es un tema que escapa a nuestra intervención, porque son aspectos justamente jurídicos que van a ser la consecuencia de si se vota, ¿no?, la reforma constitucional. Evidentemente, en un Estado de Derecho, en un país democrático como es México,
pues todo lo que tiene que ver con contratos y cancelaciones entran en la figura de derecho privado, ¿no? En el que tendrá que seguirse lo que corresponde a ese tipo de cancelaciones. Evidentemente el Estado mexicano será responsable, ¿no? De abordar el tema de cómo va a negociarse caso por caso estas demandas. Ha habido ya experiencias en el mercado eléctrico mexicano de modificación de contratos. Lo mismo ha pasado con Petróleos Mexicanos, donde muchas veces se ha hecho acuerdos amigables a través de arbitrajes para tratar de modificar contratos y ha habido resultados exitosos. Es evidente que muchas empresas, sobre todo transnacionales, que son las que prácticamente controlan el mercado privado de la generación, cogeneración y autoabasto en México de electricidad, pues ante un mercado tan importante y que está creciendo tanto como es el mercado mexicano, sobre todo en relación con el TECMEC, pues difícilmente van a renunciar a seguir siendo contratistas del Estado mexicano con la reforma que viene. Entonces, lo más seguro es que muchas de estas compañías, si no es que ya lo están preparando, pues van a negociar con el gobierno mexicano la posibilidad de continuar con contratos a futuro. Es obvio, o sea, no creo que haya una empresa transnacional que con una nueva ley que va a cancelar contratos viejos por haber sido contratos mal estructurados, no quiera seguir invirtiendo en un negocio como es México. Lo que va a cambiar, vuelvo a repetir, es que en este negocio, ahora sí se le va a pedir a las empresas privadas que dejen de simular clientes cuando se trata de socios para autogeneración o autoabasto, que es lo que estaban haciendo, lo que han estado haciendo, y que inviertan realmente en abaratar los costos y los precios, ¿no?, al mercado eléctrico nacional, es decir, que se comprometan con el desarrollo nacional. Esa es la idea. Y yo no creo que haya un contratista privado, sobre todo del grupo BlackRock, que es el que controla realmente los fondos de inversión en este país, que tenga ganas de decir ya me voy. Acuérdense ustedes que Iberdrola muchas veces empezó a chillar diciendo de que es el colmo, el Estado mexicano me está persiguiendo. ¿Alguien de ustedes sabe si Iberdrola ha retirado inversiones en México? No ha retirado un solo euro. Y Iberdrola además es una empresa prácticamente controlada por el grupo BlackRock, ni siquiera es ya una empresa española. Pide complementar ahí la respuesta del doctor Barnés de Castro, tiene hasta 30 segundos. Quisiera recordar que los contratos que se pretende cancelar fueron diseñados por la CFE, impuestos por la CFE, revisados previamente por la Secretaría de Hacienda y por la Secretaría de la Función Pública. Sobre el mismo tema, sería, adelante, ponente también. Breve, 30 segundos, por favor. Así como recuerda el exrector que fue la CFE y la Secretaría de Hacienda, le recuerdo que fue la CFE y la Secretaría de Hacienda de un momento que el pueblo de México está queriendo olvidar. Ya, gracias. Gracias. Gracias a los ponentes por ir complementando las preguntas que nos hacen las compañeras diputadas y diputados. Continuaremos y esta siguiente pregunta va dirigida a Joaquín Rodríguez Bejar. La realiza la diputada Flora Tania Cruz Santos del Grupo Parlamentario de Morena. Ella pregunta: ¿por qué es importante que el SENACE regrese a la Comisión Federal de Electricidad y no se mantenga como operador independiente? Adelante. Es muy importante porque operar un sistema de energía eléctrica es una cosa muy complicada. Yo he estado oyendo aquí y todo el mundo habla del dinero, pero la seguridad de un sistema eléctrico no tiene nada que ver con el dinero. Es decir, el dinero es un factor aparte cuando estamos hablando de un servicio público. ¿Por qué? Porque el sistema lo primero que tiene que tener es seguridad. Hablan mucho de las plantas fotovoltaicas, pero las plantas fotovoltaicas tienen un gran problema para participar en situaciones de falla en un sistema. No tienen inercia. Bueno, hay 50,000. Entonces, ¿por qué tiene? Porque ahorita el SENACE, que era un instituto, estaba para despachar de acuerdo con el método que les expliqué hace rato. Se lo llevan para allá y ahora se está dedicado a despachar para cubrir intereses.
Entonces, una vez que se modifique la ley, esos intereses van a desaparecer y que se regrese a hacer su chamba, que era la que estaba haciendo. Y se acabó el cuento.